Bueno, buen día. Voy a hacer este video para explicar los fundamentos del microscopio Leeuwenhoek. Un microscopio simple que costaba de una sola lupa y pues tenía unos aumentos muy buenos y considerables. Podía aumentar hasta 40 veces, eh, digamos, la realidad. Entonces, él tenía un gran poder de visualización con este microscopio. Entonces vamos a explicar en qué consistía ese microscopio de Leeuwenhoek. Bueno, Leeuwenhoek, entre otras cosas, pues era de nacionalidad holandés, ¿sí? Entonces en aquella época pues el inglés ya empezaba a tener ya, digamos, vigencia como lengua hegemónica en la ciencia y lengua franca en la ciencia. Entonces eh, digamos que los científicos de aquella época tenían que hablar en inglés. Entonces, sin embargo, Lewis no tenía una formación científica, como sabemos. Él era un tendero, o sea, aprendió a fabricar sus lentes por él mismo, pero no por su propia cuenta, era autodidacta. Sí, entonces hizo observaciones muy interesantes y se comunicaba eh, a través de cartas que él enviaba a la Real Academia de Ciencia de Londres. Entre otras cosas, él publicó en la prestigiosa revista que se llama Philosophy Transaction, ¿sí? O Transacción Filosófica. Entonces él publicó ahí sus primeras observaciones. Entonces, como vemos aquí en la imagen, el microscopio de Leeuwenhoek era un microscopio sencillo, así como lo vemos aquí. Sí, prácticamente eran dos láminas de metal que sostenían una pelotica o una esfera de cristal. ¿Sí? Tenemos la aguja donde, ¿sí? Entonces, donde ponía la muestra. Entonces vemos que tenía un tornillo para subir y bajar la muestra y otra para acercarlo. ¿Sí? Entonces digamos que la imagen en el ojo del Leeuwenhoek se forma a cierta distancia, eso se llama distancia focal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la muestra y en esta distancia de aquí es donde se va a formar la imagen que se llama distancia, es donde va a estar la imagen que se va a formar luego en el ojo de Leeuwenhoek. Bueno, ese es básicamente el microscopio Leeuwenhoek, un microscopio muy sencillo, vea que consta solamente de 4 partes, en la que tenemos la lente, tenemos digamos, donde se pone la muestra, ¿sí? Eh, digamos aquí en micrométrico y en macrométrico, ahí están representados ahí. ¿Sí? Entonces miramos aquí, ahí está representado el macrométrico y el micrométrico. ¿Sí? Entonces es un microscopio muy sencillo, por eso se le llama microscopio simple. Bueno, ya explicando un poco ya lo que es el microscopio. Entonces el microscopio, como le decía, entonces se basa su funcionamiento se lo debe a una esfera de cristal transparente, que es la que va a actuar como un aumento, ¿no? Como una lupa, como un espejo cóncavo o convexo. En este caso son espejos convexos. Entonces, como les decía, entonces la imagen se va a formar en este espacio de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a acercar, con el micrométrico se va acercando hasta que la imagen se ve nítida y se forma, pues, eso se le llama la distancia focal. ¿Sí? Entonces tenemos unos parámetros que son interesantes, unos parámetros que son necesarios para poder entonces calcular el aumento de este aparato. Entonces tenemos la distancia al objeto, entonces la distancia al objeto ya sabemos que la muestra se va a poner aquí en la punta de la aguja. ¿Sí? N viene siendo el índice de refracción, ya sabemos que la luz tiene un índice, o el aire tiene un índice de refracción. ¿Sí? Se supone que es de 1, entonces el agua ya tiene un índice de refracción distinto, ¿no? El aire tiene un índice de refracción menor al agua, me disculpo, ¿sí? Que es de 1, entonces tiene un índice de refracción.
Sí, eso pues también hace que se formen diferentes fenómenos, ¿sí? Como sí, la misma refracción en sí. La refracción físicamente es un cambio cuando la luz cambia de un medio a otro, por ejemplo el agua y el aire. ¿Sí? Entonces pues eso se llama refracción. El diámetro de la esfera es muy importante, un parámetro muy importante. La F, que es la distancia focal, que es un parámetro ya dentro, o sea, ya que tiene que ver ya más que todo con la lente. ¿Sí? Como la distancia del centro de la esfera, más o menos. ¿Sí? Y la cantidad de aumentos. Aquí tenemos la fórmula, entonces acá la F, la vamos a calcular multiplicando el índice de refracción por D, que viene siendo el diámetro de la esfera. ¿Sí? Dividido todo esto entre 4, que multiplica al índice de refracción menos 1. Bueno, luego para calcular los aumentos tenemos que conocer la distancia del objeto dividido entre F, que es la distancia focal. ¿Sí? Y ahí tenemos el aumento. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, aquí pues se desprende o sea, que el tamaño de la esfera es muy importante, o sea, casi que es inversamente proporcional. Vemos que aquí el diámetro es directamente proporcional a la distancia focal, ¿sí? El diámetro de la esfera es directamente proporcional a la distancia focal y el aumento es inversamente proporcional al tamaño o a la distancia focal y por tanto al diámetro de la esfera. Es decir, que si la esfera es más pequeña, o sea, este aumento va a ser mayor y viceversa, si la esfera es más grande, el aumento va a ser menor. De ahí se desprende todo eso.